Cuando entré en la sala esa mañana, mi hija, Dawn, puso los ojos en blanco y le susurró algo desdeñoso a su esposo, Dave. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El juez levantó la vista, se quedó paralizado y murmuró con incredulidad: «Es ella». Toda la sala quedó en silencio. Ninguno tenía ni idea de quién era yo realmente hasta ese momento. Ese juicio lo cambió todo. Me llamo Maeve. Tengo 69 años y, hasta hace unos meses, era una abuela normal y corriente. Cada mañana, me despertaba a las 6, preparaba mi café en la misma taza desportillada que había usado durante 20 años, y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba las violetas africanas que tanto amaba mi difunto esposo. Era una vida sencilla y predecible, llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años, fui la madre que lo sacrificó todo por mi única hija, Dawn. Trabajaba por las noches limpiando oficinas, vendía pastelitos caseros los fines de semana y cosía ropa para ganar unos dineritos extra. Todo para que ella pudiera ir a la universidad y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Dave, un hombre arrogante que nunca me dirigió una palabra amable, me tragué mi orgullo y los recibí en mi casa todos los domingos con la mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensé que, tras la muerte de mi marido, Don y yo nos acercaríamos más. ¡Qué ingenua! En lugar de encontrar consuelo en nuestra compañía, mi hija empezó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron obligatorias y frías, sus llamadas menos frecuentes y sus excusas para evitarme se volvieron cada vez más creativas. La mayor humillación de mi vida llegó un jueves gris de octubre. Había preparado el pollo con albóndigas que le encantaban, de esos que me llevaban horas hacer, pero que siempre la hacían sonreír cuando era pequeña. Puse mi mejor mantel, el que tenía el bordado que yo había hecho cuando era adolescente, e incluso compré flores frescas para el centro de mesa. Cuando llegaron, Dave entró en mi casa como si fuera suya, se desplomó en el sillón de mi difunto esposo, y encendió la televisión sin siquiera saludar. Dawn llevaba un vestido verde que yo misma le había comprado, pero su expresión era tan fría como el hielo de enero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con esa voz que había desarrollado desde que se casó. Una voz que parecía la de una desconocida. Se sentó en el borde de la silla como si tuviera prisa por irse. «Dave y yo hemos tomado una decisión», continuó mientras él se sentaba en el sofá, con la mirada fija en la pantalla. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerlo sola. Y necesitamos un lugar más grande para cuando tengamos hijos. Encontramos la comunidad de retiro perfecta para gente de tu edad». Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Esta era la casa donde Dawn dio sus primeros pasos, donde celebramos cada cumpleaños, donde su padre murió de la mano. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos más sagrados, cada fotografía en la pared contaba nuestra historia. «Pero Dawn, este es nuestro hogar, todos nuestros recuerdos están aquí», supliqué con voz temblorosa, cada palabra que se quebraba al salir de mi boca. «Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes», respondió con una frialdad que me heló los huesos. «Además, la comunidad tiene actividades para gente como tú, estarás mejor allí, tendrás compañía de tu edad». Dave sonrió con satisfacción mientras comenzaba a medir las habitaciones con la mirada, como si ya fuera el dueño. «Es lo mejor, Sra. Maeve», añadió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Nos encargaremos de todo el papeleo. No se preocupe por nada». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado mi juventud, mi salud y mis sueños, me estaba echando de mi propia casa para dárselo a ese hombre despreciable. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuve. No les daría el placer de verme llorar. «Necesito tiempo para pensar», murmuré con la poca dignidad que me quedaba. «No hay mucho en qué pensar, mamá», respondió Don, poniéndose de pie. «Ya está decidido, vendrán a tasar la casa la semana que viene». Y con eso, se fueron. Dejaron mi pollo y dumplings intactos, mis flores marchitas y mi corazón hecho pedazos sobre la mesa donde una vez fuimos una familia feliz. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la cocina mirando las fotografías en la pared. Dawn es un bebé. Dawn en su primer día de clases. Dawn en el día de su graduación. En cada foto, yo estaba allí abrazándola, sonriendo con orgullo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la chica que una vez me dijo que era su héroe ahora me trataba como basura? Los días siguientes fueron una pesadilla. Dave trajo a un tasador de bienes raíces sin previo aviso,
un hombre con traje gris que recorrió mi casa como si fuera un objeto en venta. Tomó notas, midió habitaciones y habló de posibles y necesarias renovaciones, como si yo no estuviera allí. Dawn lo acompañó, asintiendo ante cada comentario despectivo sobre mi casa. Las tuberías son viejas, dijo el tasador, y estos azulejos de la cocina están anticuados. Tendrías que cambiarlo todo. Mi esposo había puesto esas baldosas con sus propias manos cuando Dawn tenía 10 años. Cada una representaba horas de trabajo, amor y esperanza para nuestro futuro, pero para ellos, solo eran obstáculos en su nueva vida. La humillación llegó a su punto más bajo cuando Dawn trajo a casa folletos de la comunidad de jubilados. Mira, mamá, tiene jardines preciosos y juegan bingo los martes, dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. Luz, hay una enfermera de guardia a las 24 horas. Estarás más segura, más segura. Había vivido en esta casa durante 30 años sin un solo problema. Conocía a todos mis vecinos. Tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos. Pero para Dawn, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que me apartara de su camino. El día que menos lo esperaba, llegaron con los papeles. Dave entró como si fuera el dueño, seguido de Dawn y un hombre que se presentó como abogado. Sra. Maeve, tenemos todos los documentos preparados para la transferencia de la propiedad, solo necesitamos su firma. ¿Transferencia?, pregunté confundida. Pensé que ibas a vender la casa. Dawn evitó mi mirada. Bueno, Dave y yo decidimos quedárnosla. Es mejor para la familia conservar las propiedades. Fue entonces cuando lo entendí todo. No era solo que quisieran que me fuera. Quería apropiarme de mi casa, el legado que mi esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Fue un robo disfrazado de preocupación filial. No voy a firmar nada, dije con la voz más firme que pude. Dave se levantó bruscamente, su rostro cambió por completo, revelando la agresividad que siempre había ocultado cuando mi esposo vivía. Señora, ya no está en condiciones de tomar decisiones. Dawn es tu única heredera y está actuando en tu mejor interés. Esta es mi casa, grité, sorprendiéndome a mí misma con mi propia fuerza. Y no me voy. Mamá, no lo hagas más difícil, murmuró Dawn, finalmente mostrando cierta incomodidad. Sabes que no puedes seguir viviendo sola. La semana pasada, olvidaste apagar la estufa de gas. Era mentira. Yo nunca había olvidado apagar el gas, pero Dave sonrió como si acabara de encontrar la excusa perfecta. Vamos, Dawn, tu madre no está bien. Es peligroso dejarla sola. El abogado se aclaró la garganta. Señora, si no firma voluntariamente, podríamos tener que explorar otras opciones legales. Un procedimiento de incapacidad mental, por ejemplo. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi propia hija estaba dispuesta a que me declararan incompetente para robarme la casa. El hombre que yo había aceptado como mi yerno me amenazaba en mi propia sala, y yo, una mujer de 69 años, estaba completamente sola contra ellos. Necesito tiempo, murmuré derrotada. Tienes una semana, dijo Dave con frialdad. Luego haremos lo que tengamos que hacer. Cuando se fueron, me desplomé en el sillón de mi esposo y lloré como no lo había hecho desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por el hogar que me estaban arrebatando, por la vida que se desmoronaba a mi alrededor. Me sentí traicionada, humillada, completamente indefensa. Esa noche, por primera vez en mi vida, consideré rendirme. Tal vez tenían razón. Tal vez era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil para luchar. Tal vez era mejor aceptar mi destino y desaparecer en silencio, tal como querían. Pero entonces algo dentro de mí se negó a morir. Una pequeña llama de dignidad que aún ardía en mi pecho. No iba a que me pisoteen sin luchar. No después de toda una vida de sacrificio y devoción. Al día siguiente, Dawn regresó sola. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Quizás lo había reconsiderado. Quizás había venido a pedirme perdón. Qué equivocada estaba. Mamá, vine a ayudarte a empacar, dijo con esa voz robótica que había adoptado. Traje cajas, podemos empezar con tu ropa. La miré fijamente, buscando algún rastro de la niña que había criado. Pero solo encontré a una desconocida, fría y calculadora. Dawn, por favor, reconsidera. Soy tu madre, por eso hago esto, respondió sin mirarme a los ojos. Porque te amo y quiero lo mejor para ti. Amor. Esto era amor. Despojarme de mi hogar, de mi dignidad, de todo lo que me quedaba. Eso era amor. Durante las siguientes horas,
Dawn empezó a empacar mis pertenencias como si fueran objetos sin valor. Tomó mis fotos familiares y las metió descuidadamente en cajas. Empacó los libros que mi esposo me había regalado, la vajilla de mi boda, los manteles que había bordado durante años de noches sin dormir. Este vestido es tan viejo, mamá, no creo que lo necesites, dijo, sosteniendo mi vestido de mañana, el que usé en el funeral de mi esposo. Déjalo, supliqué. Por favor, déjalo, pero ya lo había puesto en una bolsa de donaciones. Mi dolor no importaba. Mis sentimientos no importaban. Yo no importaba. La gota que colmó el vaso fue cuando encontró mi joyero. Dentro estaban mi anillo de bodas, los pendientes que mi esposo me había regalado por nuestro 20 aniversario y una pequeña cadena de oro que había pertenecido a mi madre. Estas joyas estarán más seguras en una caja de seguridad, dijo Dawn, guardándolas en su bolso. Podrían perderse o ser robadas en la comunidad. Son mías, grité, intentando arrebatarle el bolso. Mamá, te estás enfadando mucho. Esto solo confirma que no puedes cuidarte sola, respondió con esa calma enfermiza que me heló hasta los huesos. En ese momento, supe que había perdido a mi hija para siempre. La Dawn que conocía había muerto, y en su lugar estaba esta mujer desalmada, manipulada por Dave y cegada por la codicia. Esa noche, cuando Dawn se fue, llevándose mis joyas y mis recuerdos más preciados, me quedé sola en mi casa medio vacía. Las paredes desnudas me recordaron lo poco que me quedaba, lo fácil que les había sido desmantelar toda una vida. No podía comer. No podía dormir. Me senté en el suelo de mi sala, rodeada de cajas abiertas y recuerdos dispersos, y me pregunté cómo había llegado a esto, en qué momento me había vuelto invisible, cuando dejé de importar. Los días siguientes fueron un infierno. Dave llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía a desconocidos que medían, fotografiaban y tasaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser retirado. La señora tendrá que acelerar el proceso. Dave le dijo a Dawn, los de la mudanza vienen el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días en la casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hija, donde había amado y sido amada. ¿Y si no termino de empacar?, pregunté en un susurro. No te preocupes, mamá. Dawn respondió sin levantar la vista del teléfono. La mudanza se encargará de todo. Solo llévate lo esencial. ¿Qué es esencial? Como si toda una vida pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueran, recorrí mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí cada cajón que guardaba pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré cartas viejas, facturas pagadas, y algunos documentos que nunca había mirado. La mayoría no eran importantes, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y propiedades. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno me llamó la atención de inmediato. Era un testamento fechado solo 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que nunca había visto. Me temblaban las manos al leerlo. Mi esposo había sido mucho más previsor de lo que imaginaba. Y Dawn, mi querida Dawn, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre había sido tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que imaginaba durante sus últimos años. El documento revelaba que mi querido esposo no solo había sido el modesto empleado que yo creía. Durante décadas, había invertido discretamente cada centavo extra que ganaba. Había comprado pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y él había acumulado una riqueza que jamás podría haber imaginado. Pero eso no era todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Dawn solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me había cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Dave que yo me negaba a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el dueño de todo el edificio donde vivían Dawn y Dave.
El apartamento que creían pagar mensualmente era en realidad nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler, y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos, revisé los papeles hasta que encontré los extractos bancarios. La cantidad era astronómica. Durante 2 años, desde la muerte de mi esposo, viví como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Hubo más sorpresas. Mi esposo poseía acciones de la empresa donde trabajaba Dave. No solo pequeñas acciones, sino una participación lo suficientemente significativa como para influir en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios, e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita a mano por mi esposo y dirigida a mí. Mi querida Mabe, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has encontrado este tesoro que guardaba para ti. Perdóname por no decírtelo en vida, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste muy duro, siempre te sacrificaste tanto por Dawn y por mí que quería asegurarme de que nunca te faltara nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. También debo confesar algo. Nunca confié completamente en Dave. Hay algo en él que no me gusta. Una ambición que me preocupa. Por eso lo estructuré todo de esta manera. Si Dawn te cuida y te respeta como te mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si alguna vez te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba sucediendo. Había adivinado a Dave desde el principio y había preparado mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor. No para herir, sino para protegerte y enseñar. En el fondo, Dawn es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo que te ama por toda la eternidad. Me senté en el suelo de mi sala, rodeada de documentos millonarios, llorando por el hombre sabio que había perdido, y por la hija que estaba a punto de perder. Pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de gratitud, de esperanza y sí, también de silenciosa satisfacción. Dawn y Dave creían que me estaban despojando de todo. No tenían ni idea de que yo era la dueña del edificio donde vivían, de las acciones de la empresa donde él trabajaba y de propiedades por toda la ciudad. Creían que me estaban echando de mi casa para quedársela, sin saber que esta casa era lo menos valioso que tenía. Esa noche no dormí. Pero por primera vez en semanas, no fue por tristeza, fue porque mi mente estaba trabajando, planeando, calculando. Mi esposo me había dado más que dinero. Me había dado poder, y ahora tenía que decidir cómo usarlo. El lunes por la mañana llegó con una ligera lluvia golpeando las ventanas. Dawn y Dave llegaron temprano con la mudanza, esperando encontrarme lista para irme. En cambio, me encontraron sentada tranquilamente en mi sillón favorito, tomando té como si fuera cualquier otro día. Mamá, ¿qué haces? Ya llegaron los de la mudanza, dijo Dawn con esa impaciencia que había desarrollado. Ya no me voy, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Dave se acercó con esa sonrisa amenazante que conocía tan bien. Señora Mabe, ya hablamos de esto. No tiene opción. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. Tienes razón, Dave, no tengo opción. Pero resulta que tú tampoco. Algo en mi tono debió alertarlos, porque Dawn se acercó con expresión preocupada. ¿De qué hablas, mamá? Me refiero a que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera, dije, tomando otro sorbo de té. Pero no te preocupes, pronto lo entenderás todo. Dave y Dawn me miraron con esa expresión que reservaban para cuando pensaban que decía tonterías. Pero ya no era la misma asustada de la semana anterior. Tenía un plan y, lo más importante, tenía el poder de llevarlo a cabo. Mamá, basta de juegos, dijo Dawn con irritación. Los de la mudanza están esperando y tienen otros trabajos después del nuestro. Entonces pueden irse, respondí con calma, porque aquí no van a mover nada. Dave se levantó bruscamente. Señora, no creo que usted entienda la situación. Ya no tiene otra opción. Al contrario, Dave, creo que es usted quien no entiende la situación.
Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia el escritorio donde había dejado algunos de los documentos que había encontrado. No todos, solo algunos que necesitaba para esta conversación. ¿Sabías que tu apartamento, en el que llevas viviendo 3 años, nunca ha sido pagado al verdadero dueño? Dawn frunció el ceño. ¿De qué hablas? Lo pagamos religiosamente cada mes. Sí, pero se lo pagas a una empresa de administración de propiedades que, a su vez, me deposita el dinero porque soy la dueña de todo el edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dave fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa. Eso es imposible. Vives de una pensión miserable. Yo vivía de una pensión porque así lo decidí, respondí, disfrutando cada segundo de su confusión. Mi marido era mucho más inteligente de lo que imaginábamos. Les mostré una de las escrituras. Dawn la tomó con manos temblorosas, y la leyó 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser real, murmuró. Es tan real como el hecho de que me echaron de mi propia casa para tomarla para ustedes. Pero resulta que esta casa es lo menos valioso que tengo. Dave le arrebató el documento a Dawn. Su rostro palideció al leer. Esto tiene que ser falso. Un documento falsificado. Puedes verificarlo cuando quieras, dije, con una sonrisa que no había sentido en meses. De hecho, te animo a que lo hagas. Dawn se desplomó en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Porque yo mismo no lo supe hasta hace 3 días. Tu padre guardó este secreto para protegerme. ¡Qué visionario era! Dave empezó a dar vueltas por la habitación, visiblemente agitado. Esto lo cambia todo, Dawn. Si tu madre realmente es dueña del edificio, significa que puede desahuciarte cuando quiera. Junto con todos los demás inquilinos que me han estado pagando puntualmente durante 2 años, cumplí la condena por él. No puedes hacer eso, dijo Don con la voz quebrada. Somos familia. ¿Familia? La palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. Como cuando ibas a declararme mentalmente incompetente para robarme la casa. Como cuando empaquetaste mis recuerdos como si fueran basura. Como cuando te llevaste las joyas de mi madre. Dawn empezó a llorar, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar. Eran lágrimas de auténtico terror. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Todo fue idea de Dave. Dawn, gritó Dave, furioso porque ella lo culpaba. Es verdad, continuó ella, ignorándolo. Me convenció de que era lo mejor para ti. Dijo que estabas perdiendo la memoria, que no podías cuidarte sola. ¿Y le creíste? Pregunté, sintiendo que se me rompía el corazón una vez más. ¿Conoces tan poco a tu madre como para creerle a él por encima de tu propia intuición? Los de la mudanza, que habían estado esperando en la entrada, se acercaron, confundidos. Disculpe, ¿se llevan las cosas o no? Porque tenemos otro trabajo en 1 hora. No, respondí con firmeza. Aquí no se está moviendo nada. Puede irse. Dave se acercó a mí con esa agresividad que siempre había ocultado. Esto no ha terminado, anciana. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a demostrar que son falsos. Adelante, dije imperturbable. Mientras tanto, espero que tengas suficiente dinero ahorrado para buscar otro lugar donde vivir, porque el primer día del mes que viene recibirás una orden de desalojo. No puedes hacernos esto, gritó Dave, perdiendo por completo la compostura. Puedo y lo haré, pero no te preocupes, seré justo. Te daré los 30 días que permite la ley. Dawn se levantó bruscamente del sofá. Mamá, por favor, tienes que entender. Dave me dijo que si no te convencía de mudarte, me dejaría. Dijo que no soportaba vivir sabiendo que estabas aquí sola, siendo un peligro para ti misma. ¿Y eso justifica todo lo que me hiciste? Pregunté. Justifica tratarme como basura, guardar mis recuerdos sin cuidado, tomar las joyas de tu abuela. Te las devuelvo ahora mismo, dijo Don, buscando desesperadamente en su bolso. Es demasiado tarde para eso, Dawn. Dave se acercó de nuevo, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no amenazaba, sino casi suplicaba. Señora Mabe, podemos llegar a un acuerdo. Dawn está embarazada. ¿De verdad va a echar a su nieto a la calle? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dawn estaba embarazada y no me lo había dicho. Iba a ser abuela y descubrí como si fuera un chantaje. ¿Es cierto? Le pregunté a Don. Ella asintió entre lágrimas. Quería decírtelo de otra manera. Quería que fuera una sorpresa especial, como la sorpresa de echarme de casa, respondí, aunque sentía que mi determinación comenzaba a flaquear.
Pero entonces recordé las palabras de mi esposo en su carta, no herir, sino protegerte y enseñar. Dawn necesitaba aprender, y su hijo o hija merecía crecer con valores diferentes a los que Dave le enseñaba. La noticia del embarazo me desarmó por un momento, pero luego recordé todo el dolor que me habían causado. Un bebé no borraba la humillación, el desprecio ni los meses de sufrimiento que me habían hecho pasar. Felicidades por el bebé, Don, dije con una calma difícil de mantener. Pero eso no cambia lo que me hiciste. Mamá, por favor, Don. Supliqué, piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela? Su abuela estuvo aquí todo el tiempo, respondí. Ustedes fueron quienes decidieron deshacerse de mí. Dave intentó una última manipulación. Señora Mabe, si de verdad tiene tanto dinero como dice, ¿por qué no nos ayuda en lugar de castigarnos? Podríamos ser una familia unida. Lo miré con el desprecio que se merecía. Una familia unida como cuando amenazaste con declararme mentalmente incompetente, como cuando pusiste a mi hija en mi contra. Nunca. Calla, Dave. Lo interrumpí con una autoridad que no sabía que poseía. Ya he oído suficientes mentiras. Los de la mudanza se habían ido, dejándonos solos en la tensión que llenaba toda la casa. Dawn lloró en silencio. Dave caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y me sentí extrañamente tranquilo por primera vez en meses. Esto es lo que va a pasar, anuncié. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Durante ese tiempo, no quiero verte por aquí a menos que sea una verdadera emergencia. ¿Y después de eso?, preguntó Dawn con la voz entrecortada. Después de eso, veremos si has aprendido algo sobre el respeto y la familia. Dave explotó. Esto es chantaje emocional. Estás usando tu dinero para manipularnos. ¿Manipulación? La palabra me hizo reír amargamente. Como cuando usaste mi supuesta incompetencia mental para manipularme. Como cuando usaste el amor de mi madre para chantajearme. Es diferente, murmuró Dave, pero ya ni siquiera sonaba convincente para sí mismo. Tienes razón, admití. Es diferente porque realmente tengo el poder que estoy usando. Don se levantó del sofá con movimientos lentos. ¿Hay algo que podamos hacer para hacerte cambiar de opinión? Sí, respondí sin dudar, pero no creo que Dave está dispuesto a hacerlo. ¿Qué pasa?, preguntó, aferrándose a esa esperanza. Quiero una disculpa sincera por cada humillación que me hiciste pasar. Quiero que admitas que me trataste como basura. Y quiero que Dave admita que todo esto fue idea suya. La cara de Dave se puso roja de ira. Nunca me voy a humillar delante de ti. Entonces prepárate para moverte, dije simplemente. Dawn lo miró suplicante. Dave, por favor. Es mi madre. Es tu suegra. Podemos tragarnos el orgullo por nuestra hija. No, gritó, no voy a inclinarme ante esta vieja manipuladora. El insulto quedó flotando en el aire como una bofetada. Dawn se quedó boquiabierta, viendo por fin a su marido sin las lentes del amor ciego. Vieja manipuladora, repetí en voz baja. Interesante. ¿Eso es lo que realmente piensas de yo, Dave? No, murmuró Don, pero ya había perdido el control. Sí, eso es lo que creo. Una anciana amargada que no soporta ver feliz a su hija. Por eso se inventó toda esta historia del dinero. Se inventó. Me acerqué al escritorio y saqué más documentos. También inventé estos extractos bancarios. Inventé estas escrituras de propiedad. Inventé estos certificados de acciones. Puse cada documento sobre la mesa del comedor, uno por uno, hasta que la superficie quedó cubierta con pruebas irrefutables de mi fortuna. Dawn se acercó y comenzó a examinar los papeles con manos temblorosas. Dios mío, mamá, esto es real. Todo es real. Muy real, confirmé. Y ahora entiendes por qué tu marido está tan desesperado por desacreditarme. Dave intentó una última táctica. Dawn, no puedes creer que tu madre haya ocultado todo esto durante años. Es una mentirosa. No, Don gritó de repente, sorprendiéndonos a todos. Basta, Dave, basta. Se giró hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, perdóname. Perdóname por todo, tienes razón. Te traté como basura. Te quité tus recuerdos, tus joyas, tu dignidad. Y lo peor es que lo hice porque él me convenció de que eras una carga. Dawn, no la escuches. Dave lo intentó, pero ella lo ignoró por completo. Me llenó la cabeza de mentiras sobre tu salud mental, sobre los peligros de vivir sola. Me hizo sentir culpable por dejarte aquí cuando lo único que querías era estar en tu casa. Dawn, cállate, le ordenó Dave, pero ya era demasiado tarde.
No vuelvas a decirme que me calle, le gritó. Estoy harta de tus manipulaciones, harta de que me uses para lastimar a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, Dawn había defendido algo que creía correcto en lugar de seguir ciegamente las órdenes de su esposo. Dave la miró con una frialdad que me heló los huesos. Si eliges a tu madre antes que a mí, Dawn, esta relación se acabó. Dawn se quedó inmóvil un momento, procesando el ultimátum. Luego, para mi sorpresa, se enderezó y lo miró directamente a los ojos. Entonces se acabó, dijo con una voz que nunca antes le había oído. Dave estaba paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Durante años, había controlado cada decisión, cada pensamiento, cada movimiento de ella. Y ahora, por primera vez, ella le había dicho: No, no vas en serio, murmuró con una sonrisa nerviosa. Estás embarazada, Dawn, no puedes criar a un hijo sola. No estaré sola, respondió Dawn, mirándome por primera vez en meses con algo parecido al amor. Tengo a mi madre, pero no estaba lista para perdonar tan fácilmente. Los meses de humillación, las noches de llanto, la sensación de haber perdido a mi única hija, todo eso no desapareció con unas pocas palabras. Dawn, dije en voz baja, aprecio que finalmente hayas abierto los ojos, pero esto no arregla todo lo que pasó. Su rostro se ensombreció. Mamá, por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Dave, al ver que estaba perdiendo el control de la situación, adoptó una actitud diferente. De repente se arrodilló frente a mí con una mirada de arrepentimiento que sabía que era falsa. Sra, Maeve, tiene razón. Todo fue culpa mía. Convencí a Dawn de que no podías cuidarte sola. La presioné para que tomara decisiones difíciles. Por favor, perdóname. Lo miré, sintiendo una mezcla de satisfacción y disgusto. Era patético verlo desmoronarse tras meses de arrogancia. Ahora me pides perdón, Dave, cuando descubres que no soy la pobre anciana indefensa que creías. Me equivoqué muchísimo, continuó con esa actuación. Yo también lo sabía. Déjame compensarte. Podemos ser una familia feliz. Una familia feliz, repetí, como cuando amenazaste con declararme mentalmente incompetente. Fue un error. Como cuando me llamaste anciana manipuladora hace 5 minutos. Dave tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que cada palabra que había dicho se estaba usando en su contra. Estaba molesta. No sabía lo que decía. No, dije con firmeza, sabías exactamente lo que decías. Estabas mostrando tu verdadero rostro por primera vez. Me volví hacia Dawn, quien observaba la escena con una mirada de vergüenza y dolor. Y tú, Dawn, durante meses me trataste como una molestia. ¿Crees que una disculpa borra todo eso? No, admitió con la voz quebrada. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar arreglar las cosas. ¿Cómo? Dawn miró a Dave, quien seguía arrodillado en el suelo con expresión suplicante. Luego me miró a mí. Dejándolo, dijo finalmente. Dejando a este hombre que me convenció de traicionar a la única persona que me ha amado incondicionalmente. Dave se levantó bruscamente. No puedes hablar en serio. Vas a tener a mi hijo. Yo voy a tener a mi hijo, respondió Dawn con una determinación que me llenó de orgullo a pesar de todo. Un hijo. No quiero crecer viendo a su padre manipular y maltratar a su abuela. Dawn, estás cometiendo el mayor error de tu vida, amenazó Dave. El mayor error de mi vida fue casarme contigo, replicó ella. Dave nos miró a ambos con puro odio. Esto no ha terminado. Voy a luchar por la custodia de mi hijo. Voy a demostrar que ambos están locos. ¿Con qué dinero van a pelear?, pregunté con calma. Porque mañana por la mañana voy a hablar con tu jefe. ¿Sabías que tengo suficientes acciones en tu empresa como para influir en las decisiones de personal? La cara de Dave palideció por completo. No te atreverías, después de todo lo que me has hecho. Claro que sí. Eso es un abuso de poder, murmuró. Como cuando abusaste del amor de mi madre para manipularme. Como cuando abusaste de la confianza de Dawn para ponerla en mi contra. Dave se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de irse. Esto no termina aquí, dijo con la voz llena de veneno. Voy a destruirlos a ambos. Adelante, inténtalo, respondí imperturbable, pero hazlo desde otro lugar, porque tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas de mi edificio. ¿1 hora? Dijiste que teníamos 30 días. Eso fue cuando Dawn estuvo contigo. Ahora que estás sola, no hay razón para que sigas viviendo en mi propiedad. Dave cerró la puerta de golpe, haciendo temblar toda la casa.
Dawn y yo nos quedamos solos por primera vez en meses, rodeados de un silencio denso y documentos que demostraban una realidad que aún era difícil de procesar. Mamá, murmuró Dawn después de un largo rato, ¿podrás perdonarme alguna vez? La miré, a esta mujer de 30 años que acababa de descubrir que había estado viviendo una mentira, que había traicionado a su madre por un hombre, que no valía nada, que estaba embarazada y, solo. No lo sé, Dawn, respondí, con sinceridad, me hiciste mucho daño. Lo sé, susurró. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensarte. ¿Empezando con qué? Empezando, con devolverte las joyas de tu madre, dijo, sacando la bolsita. Había tomado días antes. Y al preguntar si podía quedarme aquí esta noche, no tenía a dónde ir. Miré la bolsa con las joyas de mi madre. Luego miré a mi hija embarazada y sola, y sentí que se me ablandaba un poco el corazón. Una noche, finalmente dije, pero mañana empezamos a hablar sobre cómo vas a recuperar mi confianza. Dawn asintió, con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. Gracias, mamá, prometo que voy a arreglar las cosas. Pero sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. La verdadera prueba llegaría en los días siguientes. Los siguientes días fueron extraños y tensos. Dawn se quedó en su antigua habitación, que había mantenido exactamente igual desde que se casó. Durante el día, caminábamos por la casa como dos educadas desconocidas, hablando solo de cosas necesarias. El desayuno, el clima, sus náuseas matutinas. Pero yo observaba cada gesto, cada palabra, cada intento de Dawn por recuperar mi confianza. Y lo que vi me dio esperanza. Por primera vez en años, mi hija hacía las cosas por sí misma sin esperar que nadie más las resolviera. Lavaba los platos inmediatamente después de comer, mantenía su habitación impecable, e incluso empezó a ayudar con las tareas de la casa sin que yo se lo pidiera. Al tercer día, mientras regaba mis violetas junto a la ventana, Dawn se acercó con una taza de té en las manos. Mamá, ¿podemos hablar? Asentí sin voltearme a mirarla. Estaba aprendiendo que el silencio era más poderoso que 1000 palabras. He estado pensando mucho estos últimos días, empezó, sentada en la silla donde Dave solía sentarse como un rey. Sobre todo lo que pasó, sobre las cosas que hice y dije, seguí regando mis plantas, esperando. Me he dado cuenta de que no fue solo Dave quien me cambió. Yo le permití cambiarme. Decidí creerle en lugar de confiar en mi propio corazón. Finalmente me giré para mirarla. Tenía ojeras profundas y se veía más delgada a pesar del embarazo. Era evidente que no había dormido bien. ¿Y por qué crees que pasó eso?, le pregunté. Dawn suspiró profundamente. Porque era más fácil culparte que aceptar que me había casado con el hombre equivocado. Esa honestidad me sorprendió. Esperaba excusas, justificaciones, pero no esa cruda admisión. Cuando Dave empezó a quejarse de que lo visitabas demasiado, en el fondo supe que estaba siendo injusto. Pero era más fácil pensar que eras dependiente que aceptar que era egoísta. Se llevó las manos al vientre, donde apenas se notaba el embarazo. Cuando empezó a sugerirte que te mudaras a una residencia de ancianos, supe que estaba mal, pero él me convenció de que era por tu propio bien, y quería creerle porque significaba que no tenía que enfrentarme al verdadero problema. ¿Cuál era el verdadero problema?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que me había casado con un hombre que no respetaba a mi familia, que no me respetaba a mí, y que nunca iba a cambiar. En los días siguientes, Dawn empezó a contarme cosas que me dejaron helada. Cómo Dave la había ido aislando de sus amigos, convenciéndola a ella, eran una mala influencia. Cómo él controlaba cada centavo que gastaba, diciéndole que las mujeres no sabían cómo administrar el dinero, cómo la había convencido de dejar su trabajo porque las verdaderas esposas se dedicaban al hogar. ¿Y nunca pensaste en hablarme de esto?, le pregunté una tarde. Dave me dijo que no lo entenderías, que eras de otra generación. Me convenció de que si te contaba nuestros problemas, me dirías que lo dejara, y él no quería ninguna interferencia externa en nuestro matrimonio. Cada revelación dolía más que la anterior. Mi hija había estado sufriendo en silencio mientras yo creía que era feliz. Y cuando finalmente intentó acercarse a mí, ya era demasiado tarde porque Dave la había programado para verme como el enemigo. 2 semanas después de que Dave se fuera, Dawn recibió una llamada que la dejó pálida como un fantasma. Es el administrador del edificio, dijo, con la voz temblorosa. Dave está en el vestíbulo.
Dice que tiene derecho a subir porque sigue siendo mi marido. ¿Y qué le dijiste? Que no quería verlo, pero no se quiere ir. Grita que va a llamar a la policía. Que esto es un secuestro. Me levanté de la silla con una calma que me sorprendió. Dile al gerente que baje. Voy a hablar con él. Mamá, está muy alterado. No sabemos de qué es capaz. Exactamente, respondí. Por eso tengo que bajar. Cuando llegué al vestíbulo, encontré a Dave furioso gritándole al pobre gerente, que temblaba detrás de su escritorio. Esa vieja loca tiene secuestrada a mi esposa. Dave gritaba. Quiero que llames a la policía ahora mismo. Buenas tardes, Dave, dije con voz serena. Se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Era evidente que había estado bebiendo. Devuélveme a mi esposa ahora mismo. Dawn está justo donde quiere estar, respondí. Y si no abandonas mi propiedad inmediatamente, seré yo quien llame a la policía. Esta no es tu propiedad, eres un mentiroso. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado, poniéndolo en altavoz. Abogada Victoria, dije cuando contestó, soy Maeve. Tengo a un hombre molesto aquí que se niega a abandonar mi edificio. ¿Podría confirmar que soy el propietario legal? Por supuesto, Sra. Maeve, respondió la voz clara de mi abogado. Usted es el único propietario del edificio ubicado en Dave. Dave guardó silencio mientras escuchaba la confirmación legal. El gerente lo miró con una mezcla de miedo y vergüenza, comprendiendo por fin la situación. ¿Necesitas aclarar algo más, Dave? Le pregunté después de colgar. Esto no ha terminado, murmuró, pero ya no sonaba convincente. Tienes razón, acepté. Porque mañana hablaré con tu supervisor en la empresa y al día siguiente con el banco que te dio el préstamo para el coche. Los contactos son útiles cuando tienes suficiente dinero. Dave se fue sin decir nada más, pero yo sabía que volvería. Los hombres como él no se rinden fácilmente. 2 meses después, el día del juicio llegó como una tormenta que habíamos estado esperando. Dave había cumplido su amenaza y nos demandó por alienación parental y manipulación financiera, pidiendo la custodia total del bebé que Dawn llevaba dentro. Esa mañana, mientras me vestía con mi mejor traje negro, Dawn entró en mi habitación con lágrimas en los ojos. Mamá, tengo miedo, confesó. ¿Y si el juez le cree? ¿Y si me quita a mi bebé? La abracé por primera vez en meses, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Eso no va a pasar, le aseguré. Tenemos la verdad de nuestro lado. Cuando llegamos al juzgado, Dave ya estaba allí con un abogado que claramente le había costado más de lo que podía permitirse. Me miró con ese odio familiar. Pero esta vez, no me intimidó. Tenía algo que él nunca tendría. La tranquilidad de alguien que sabe que está en el lado correcto. Dawn y yo nos sentamos en nuestro banco. Ella llevaba un vestido morado que resaltaba su embarazo de 5 meses, y yo llevaba los pendientes que mi esposo me había regalado por nuestro aniversario. Estábamos preparados. El abogado de Dave comenzó su argumento, presentándome como una mujer vengativa que había usado su dinero para destruir un matrimonio feliz. Habló de manipulación, chantaje emocional y una suegra tóxica que no podía aceptar que su hija hubiera crecido. Cuando nos tocó el turno, mi abogada, Victoria, se levantó elegantemente y comenzó a presentar las pruebas. Mensajes de texto donde Dave insultaba a Dawn, grabaciones donde amenazaba con dejarla si no me echaba de mi casa, testimonios de vecinos que habían oído sus gritos y abusos. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez levantó la vista y me miró fijamente. ¿Sra. Maeve Williams?, preguntó con incredulidad. Sí, su señoría, respondí, confundida por su reacción. El juez se quitó las gafas y me observó con atención. ¿Trabajaste en el juzgado de familia hace 30 años? Se me paró el corazón. Sí, su señoría. Fui secretaria del juez Miller. Me ayudó cuando era becaria. Me enseñó a organizar los archivos. Me traía café cuando trabajaba hasta tarde. Siempre fue amable conmigo cuando todos me trataban como si fuera invisible. Toda la sala quedó en silencio. Dawn me miró con asombro. Dave palideció y sentí como si el mundo se hubiera detenido. Su señoría, soy el juez David Morales, continuó el juez. ¿Se acuerda de mí? Y entonces lo vi, bajo las canas, las arrugas y la autoridad. Estaba el joven tímido que había trabajado en mi oficina décadas atrás. El chico al que había defendido cuando otros abogados se burlaban de él. El que había animado cuando dudaba de sus capacidades. David, murmuré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Claro que me acuerdo de ti. El juez sonrió, y por un instante volvió a ser ese joven inseguro, buscando aprobación. Nunca olvidé su amabilidad,
señora Mabe. Me dijiste que algún día sería un gran juez cuando ni siquiera yo lo creía. Dave y su abogado intercambiaron miradas de pánico. Sabían que habían perdido incluso antes de empezar. Su señoría, el abogado de Dave intervino. Creo que esto constituye un conflicto de intereses. No hay ningún conflicto, respondió el juez Morales con firmeza. Solo hay justicia. Y después de revisar todas las pruebas presentadas, es evidente que el señor Dave Foster ha sido el único manipulador en esta historia. El veredicto fue rotundo. Dave perdió todos sus derechos sobre el bebé y se le prohibió acercarse a Dawn y a mí. También tuvo que pagar las costas legales y un acuerdo por daños emocionales. Cuando salimos del juzgado, Dawn me abrazó como no lo había hecho desde que era niña. Mamá, ¿cómo es posible que el juez te conociera? La vida da vueltas, cariño, respondí. Y la amabilidad siempre regresa cuando menos espéralo. 6 meses después, cuando nació mi nieta Serenity, comprendí que todo había valido la pena. Dawn había recuperado su esencia. Se había convertido en la madre amorosa que siempre supe que podía ser. Una tarde, mientras mecíamos a la bebé en el jardín de nuestra casa, Dawn me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿de verdad me has perdonado? La miré. Esta mujer que había crecido tanto en tan poco tiempo, que había aprendido a valorar lo verdaderamente importante. Te perdono, Dawn, dije finalmente. Pero lo más importante es que has aprendido a perdonarte a ti misma. Esa noche, mientras preparaba té en mi vieja taza desportillada, pensé en mi esposo y su carta. Había usado el poder que me dejó exactamente como él esperaba, no para herir, sino para proteger y enseñar. Dawn había aprendido que el amor verdadero no se basa en el control, sino en el respeto. Y yo había aprendido que nunca es tarde para defender tu dignidad. Mirando por la ventana hacia el jardín donde jugaba mi nieta, sonreí. Algunas batallas valen la pena, y algunas victorias saben mejor cuando tardan en llegar. Al final, no necesité gritar para que me escucharan. Solo necesité recordar quién era realmente y defenderlo con la tranquilidad de quien sabe que está del lado correcto de la historia. 5 años después del juicio, mi vida dio un giro que nunca imaginé. La pequeña Serenity, ahora una niña de 4 años, con la mirada vivaz de su madre y mi misma terquedad, corría por el jardín persiguiendo mariposas, mientras Dawn y yo preparábamos el almuerzo del domingo. Abuela Mabe, mira lo que encontré, gritó Serenity, corriendo hacia mí con una flor amarilla en sus manitas. Es preciosa, mi amor, dije, levantándola para darle un beso. ¿La ponemos en el jarrón con las demás? Dawn me sonrió desde la cocina. En estos años, había florecido de forma extraordinaria. Había vuelto a estudiar y ahora trabajaba como contable en una pequeña pero próspera empresa. Y sobre todo, había recuperado esa risa espontánea que recordaba de su infancia. Mamá, llegó una carta para ti, dijo, entregándome un sobre elegante. Era de la fundación que había establecido hacía 2 años con parte de la herencia de mi esposo. Hogar y Dignidad se había convertido en un refugio para mujeres mayores que sufrían abuso o abandono familiar. Lo que comenzó como una forma de honrar mi propia experiencia, se había transformado en algo mucho más grande. ¿Qué dice?, preguntó Dawn, dibujando sus manos en su delantal. Nos invitan a la inauguración de la 3ª casa, respondí, sintiendo esa profunda satisfacción que solo proviene de saber que tu dolor sirvió para algo bueno. Van a albergar a 15 mujeres más. En estos años, hemos ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas llegaron, como yo, despojadas de su dignidad por hijos ingratos o familiares abusivos. Otras llegaron solas, sin familia, pero con historias similares de abandono y maltrato. El timbre interrumpió mis pensamientos. Dawn fue a abrir y regresó con una sonrisa misteriosa. Mamá, tienes una visita. Detrás de ella apareció el juez jubilado David Morales, acompañado de una elegante mujer de cabello plateado. La señora Mabe me saludó con esa cálida sonrisa que había conservado desde joven. Quiero presentarte a mi esposa, Elena. Es un honor conocerte, dijo Elena, tomándome las manos. David me ha hablado mucho de ti. Dice que fuiste una de las personas más importantes en su formación profesional. Exagera, respondí, pero me conmovió profundamente. Para nada, insistió David, y por eso queríamos invitarte personalmente. La Asociación de Jueces Jubilados te va a otorgar un premio por tu trabajo con la fundación. No es necesario, comencé a decir. Sí lo es, me interrumpió. Tu historia nos inspiró a muchos a reflexionar sobre la verdadera justicia.
la que va más allá de las leyes escritas. Después de que se fueron, Dawn y yo nos sentamos en el porche mientras Serenity jugaba con sus muñecas. El jardín estaba más hermoso que nunca. Había contratado a un jardinero, pero aún así cuidaba personalmente las violetas africanas que tanto amaba mi esposo. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá? Dawn me preguntó de repente. ¿Qué? Que nunca te amargaste después de todo lo que te hice pasar. Después de todo el dolor, nunca dejaste que te endureciera el corazón. Por supuesto que me amargué, admití. Había noches en las que el resentimiento me carcomía por dentro. Pero tu padre me enseñó algo muy valioso en su carta. ¿Qué te enseñó? Que el verdadero poder no proviene de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en algo útil para los demás. Dawn asintió, entendiendo que ella misma había experimentado esa transformación. Ahora era voluntaria en la fundación, usando su propia experiencia para aconsejar a mujeres jóvenes que habían caído en relaciones tóxicas. ¿Descubriste alguna vez qué le pasó a Dave?, preguntó. La abogada Victoria me dijo que se mudó a otra ciudad. Parece que se volvió a casar. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Espero que haya aprendido algo de todo esto, pero, sinceramente, ya no es asunto mío. Ni siquiera tienes curiosidad. No, respondí, sinceramente. Aprendí que algunas personas solo llegan a tu vida para darte lecciones. Una vez que aprendes la lección, puedes dejarlas ir. Serenity llegó corriendo con las mejillas sonrosadas de jugar. Abuela, ¿me cuentas la historia de la abuela valiente? Era su historia favorita, una versión adaptada para niños de lo que había sucedido. En mi versión, la abuela descubrió que tenía poderes mágicos y los usó para proteger a su familia de un dragón feroz. De nuevo, fingí quejarme, pero ya la estaba levantando para sentarla en mi regazo. Sí, y no olvides la parte donde el buen juez la ayuda. Como conté la historia por enésima vez y pensé en lo extraño que era el destino. Tuve que perderlo todo para descubrir lo que realmente tenía. Tuve que tocar fondo para encontrar mi verdadera fuerza. ¿Y felices para siempre?, preguntó Serenity cuando terminé. Felices para siempre, concluí. La valiente abuela encontró su final feliz. Tú encontraste tu final feliz, abuela, dijo Serenity. Miré a mi alrededor. Dawn estaba poniendo la mesa para la cena. El jardín florecía. Mi hermosa nieta estaba en mis brazos, y la carta de la fundación prometía ayudar a aún más mujeres. Sí, mi amor, respondí, lo hice. Esa noche, después de acostar a Serenity, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y las cartas que llegaban semanalmente de las mujeres a las que habíamos ayudado. Una anciana de 75 años, me agradeció por darle el coraje para enfrentar a su hijo abusador. Una mujer de 60 años me contó que había recuperado su casa después de que sus nietos intentaran estafarla. Cada carta era una confirmación de que mi experiencia había servido para algo más grande que mi propio dolor. Dawn se sentó a mi lado con su taza de té. ¿En qué piensas, mamá? En tu padre, admití. Lo orgulloso que estaría de lo que hemos construido. Estoy segura de que nos está mirando, murmuró Dawn. Y en ti, continué, lo orgullosa que estoy de la mujer en la que te has convertido. Aprendí de la mejor, respondió, tomándome de la mano. Nos sentamos en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. A lo lejos, se oía el suave ruido de la ciudad. Pero aquí, en nuestro jardín, llovía la paz. Te quiero, mamá, susurró Dawn. Y te quiero, cariño, respondí. Siempre te he amado, incluso en los momentos más oscuros. Y era cierto, el amor de una madre trasciende heridas, decepciones y traiciones. Es más fuerte que el orgullo, más duradero que el resentimiento, más poderoso que cualquier fortuna. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo, la paz de saber que había aprovechado mi segunda oportunidad sabiamente. Al final, no se trataba de cuánto dinero tenía ni de cuánto poder había ejercido. Se trataba de transformar mi dolor en propósito, mi humillación en fortaleza y mi experiencia en sabiduría para los demás. Había aprendido la lección más importante de todas. Nunca es tarde para defender, nunca es tarde para cambiar tu historia.